Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias al doctor Escobar y a todos ustedes por estar acá. Ya estamos cerca a Navidad, ya se empieza a sentir, digamos que este ambiente de un poco más de relajación, de ya estamos cambiando de época, por lo cual el tenerlos acá para nosotros es un gran honor. Entonces, muchísimas gracias por tomarse este tiempo, este espacio en compartir con ustedes. Gracias también por esta posibilidad que nos da AMSI de poder tener este espacio. Y bueno, sin más preámbulos y como lo comentaba ahorita Alejandro, el día de hoy tenemos un gran invitado, el doctor José Fernando Escobar, que nos va a hablar del rol del intensivista en el diagnóstico y tratamiento de SHUA. Esta enfermedad, como ustedes lo saben y como le explicará el doctor, es una enfermedad rara que entre más temprano hagamos su diagnóstico, más vidas vamos a poder salvar. El doctor José Fernando Escobar es especialista en medicina interna, egresado de la Universidad de Caldas y en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad de Antioquia. Actualmente se desempeña como jefe de área crítica del Hospital Universitario de Caldas. Es coordinador médico de UCI en Oncólogos de Occidente de Manizales y docente del programa de medicina crítica de la Universidad de Manizales. Doctor, muchísimas gracias por estar acá y le doy la palabra. Silvia, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias. Bueno, me uno a ese agradecimiento que da Silvia para con ustedes por el hecho de estar aquí ya terminando el año en estas actividades académicas, un año que ha sido bastante difícil por toda la pandemia, pero que poco a poco se viene normalizando y que nos quedamos con algunas cosas importantes que nos deja la pandemia y es la posibilidad de comunicarnos de una manera más sencilla desde la comodidad de la casa para tratar un tema pues que es bastante interesante. También agradecer a AMSI por la oportunidad pues que nos da y a Lexion también por la oportunidad que nos da de compartir pues esta presentación de una patología que como Silvia menciona es una patología rara, pero que, como vamos a ver, muy posiblemente este cortejo sindromático nos vamos a ver enfrentado a él frecuentemente en nuestro día a día y si tenemos esta opción dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, posiblemente haciendo un ejercicio muy juicioso de diagnóstico diferencial, podemos llegar a detectar algunos pacientes con esta condición. Y creo que es uno de los puntos que más le llaman la atención y es todo el espectro fisiopatológico de esta condición que vamos a ver y el espectro de enfoque diagnóstico diferencial que hace que sea, digamos, muy interesante para el abordaje que hacemos en el día a día con nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Bueno, debo arrancar por mencionar los conflictos de intereses. Alexion pues me invita como conferencista. Sin embargo, yo pues no tengo ninguna opción con ellos y realmente mi opinión respecto a esta patología y a lo que vamos a discutir el día de hoy realmente pues puede ser diferente a Alexion y realmente es completamente transparente eh, y básicamente tiene el objetivo de brindar una información que nos llame o que llame la atención y nos genere la inquietud de la importancia de este tipo de patologías para poder llegar a diagnosticar y a ofrecer alternativas de manejo para estos pacientes. Vamos a tratar algunos puntos grandes y vamos a tratar de ser relativamente concretos para dejar un espacio al final de preguntas que nos permita interactuar un poco y que no sea simplemente un monólogo. Entonces, hay que arrancar por decir que el síndrome hemolítico urémico atípico hace parte de las microangiopatías trombóticas. Y si vamos a la parte etimológica de estas dos palabras, pues hablamos de que hay un compromiso microvascular
compromiso es detectado desde el punto de vista histológico y puede afectar prácticamente cualquier vasculatura a través de la economía corporal, afectando vasos pequeños, capilares y arteriolas, y de la mano con ese compromiso microvascular va a haber un proceso trombótico que también se documenta a nivel histológico, y que nos va a dar una serie de manifestaciones que vamos a ir desarrollando. Y en la medida de que hay un compromiso sistémico, también vamos a ver que casi cualquier órgano de la economía corporal puede ser comprometido, y esto va a ser, digamos, muy importante en el momento del abordaje que hacemos. Ahora, el síndrome hemolítico urémico atípico como tal es síndrome, obviamente, porque hay muchas condiciones que pueden llevar a producir este cortejo sindromático. Hemolítico, es una característica muy importante y tal vez uno de los pilares que nos hace siempre pensar en esta posibilidad diagnóstica, y es que la presencia de hemólisis no inmune, cuya manifestación, como ustedes saben, es la presencia de esquistocitos, o sea, glóbulos rojos destruidos por ese compromiso intravascular que vamos a ver en la fisiopatología. Entonces, el primer concepto importante es que hay una hemólisis no inmune, ¿sí? Por tanto, el CUMS va a ser muy importante para descartar un compromiso autoinmune o una anemia hemolítica inmune. El término urémico se refiere a que, pues obviamente hay un compromiso renal que va a ser bastante frecuente, pero no es excluyente. Ese es un dato también que debemos tener presente, y es que hasta el 20% de los pacientes no tienen uremia, y el compromiso orgánico puede ser a otro nivel. Entonces, ese es un dato pues también importante en lo que tiene que ver con la definición, pero no excluyente de la patología. Y atípico porque posiblemente tiene que ver pues con una condición que es bastante rara, y para diferenciarlo también del síndrome hemolítico urémico atípico, que es producido por la toxina Shiga, por la E. coli enterohemorrágica e enterotoxigénica, ¿sí? Que también, digamos, va a ser muy importante como parte del abordaje diagnóstico diferencial. Dentro del compromiso o de la fisiopatología, para ir mencionando un poco de por qué se produce esta condición, hay que mencionar que el SHUA como tal es una microangiopatía trombótica en la cual hay una alteración en las proteínas que regulan la cascada del complemento, sobre todo la vía alterna, y esta alteración en la regulación o aumento en el estímulo de esta vía, dependiendo de la alteración genética que se produzca a nivel de estas proteínas, va a llevar a una sobreestimulación de esta cascada del complemento que va a generar un daño a nivel orgánico, y cuyas características clínicas se van a manifestar entonces por una trombocitopenia, una hemólisis microangiopática no inmune asociado a un compromiso de órgano, ¿sí? Entonces, estos tres pilares van a ser fundamentales y digamos que nos deben siempre alertar la presencia de estas tres condiciones a el desarrollo o a realizar un abordaje de microangiopatía en los pacientes que los presentan. Y de entrada les llamo la atención en que nos preguntemos en el día a día de nuestros pacientes en la unidad de cuidado intensivo, qué tantos pacientes con anemia y trombocitopenia vemos en el día a día, ¿cierto? Posiblemente la respuesta es que muchos de los pacientes que tenemos, a los que nos enfrentamos, van a presentar anemia y trombocitopenia, y asociado a esto una falla orgánica. Eso no quiere decir que todos van a tener o que muchos van a tener esta condición, pero sí quiero llamar la atención de entrada es a alertarnos de la importancia del estudio que hacemos de estos pacientes desde el abordaje inicial. Todo paciente que tiene un cuadro anémico debería ser enfocado de una manera muy juiciosa, y dentro de las posibilidades diagnósticas de la anemia debería ser la hemólisis tenida en cuenta como una opción, y el extendido de sangre periférica un estudio que no debería faltar como parte de ese enfoque del paciente con un síndrome anémico. Y eso es muy importante porque la realización de los estudios debe ser antes de que el paciente sea transfundido
porque como todos sabemos, si el paciente ya recibió una transfusión, es posible que los datos que obtengamos de estos resultados de laboratorio pues van a salir falseados, inclusive la presencia de esquistocitos después de una transfusión o la presencia de un CUMS directo positivo después de una transfusión, pues nos puede, digamos, llevar a que el diagnóstico que hagamos sea errado y le restemos posibilidades al paciente. Obviamente vamos a ver que hay muchas patologías a las que nos enfrentamos en el día a día de nuestros pacientes que pueden presentar este cortejo de tres hallazgos o tres características clínicas. Y vamos a ver entonces que hay una serie de condiciones amplificadoras del complemento que van a actuar como disparadores en pacientes que si no lo tuvieran posiblemente no desarrollarían ese estímulo a nivel de la cascada del complemento y que en la medida que presentan alteraciones genéticas en estas proteínas van a hacer que se active de manera persistente la cascada del complemento y empiece a desarrollar las manifestaciones clínicas de la enfermedad que se pueden presentar a cualquier edad. Como les decía, es una enfermedad rara y en la medida que no es tan fácil de diagnosticar, pues tenemos dificultades en los datos que tenemos a nivel de la epidemiología a nivel mundial. De todas formas, lo que se reporta en diferentes registros, tanto americano, europeo como japonés, está entre 0,1 hasta un caso, dos casos por millón por personas por año, y en lo cual digamos que hay que resaltar la importancia de la posibilidad de la sospecha diagnóstica, porque es muy posible que pasemos por alto muchas veces el diagnóstico y por eso hay que tenerlo dentro de nuestras posibilidades. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando nos enfrentamos a un paciente con microangiopatía, que ya hablamos de la trombocitopenia, anemia no inmune y la presencia de un compromiso orgánico, tenemos que, si tenemos estas tres características, casi que con seguridad hablamos de una microangiopatía trombótica y vamos a entrar entonces a abordar el paciente como parte de un diagnóstico diferencial de tres causas principales importantes de microangiopatía. La primera es la púrpura trombocitopénica trombótica, en la cual sabemos que la presencia o la ausencia de la enzima ADAMS13 que se encarga de deslizar los multímeros de von Willebrand que se liberan a nivel endotelial predispone a complicaciones trombóticas por la tendencia a cúmulos de plaquetas que se unen a esos multímeros de von Willebrand y por tanto como siendo causa de estas manifestaciones, entonces habrá que tener en cuenta que los niveles de ADAMS13 van a ser muy importantes en el abordaje inicial de un paciente con microangiopatía trombótica. Y lo que digo yo, y tal vez me lo han escuchado en charlas previas, es que antes no teníamos la posibilidad de medir los niveles de ADAMS13 y nos quedábamos con la duda si el paciente podía tener o no una PTT. Pero ya hoy, por fortuna, inclusive a través del laboratorio podemos hacer la gestión para medir los niveles de ADAMS13 y tener una aproximación mucho más cercana a la etiología e inclusive tener diagnósticos documentados de púrpura trombocitopénica trombótica y de SHUA como hemos descrito pues en la ciudad y de varios casos que están en proceso de publicación. Eso digamos que nos da la mano porque adicionalmente hay que decir que los resultados están en un tiempo corto, que es algo que uno diría, bueno, pero entonces ¿cuánto tiempo se demora el reporte del ADAMS13 para uno ir tomando conductas con los pacientes? Hemos tenido reportes en 5 días, 6 días más o menos, con un procesamiento de muestra que es muy sencillo y que nos dan la mano el laboratorio para poder hacerlo. Y otro diagnóstico diferencial importante es el síndrome hemolítico urémico inducido por toxina Shiga, en la cual la E. coli O157H7 produce toxinas que activan la cascada del complemento y que van a producir manifestaciones similares de microangiopatía trombótica. Y aquí también debo decir que antes teníamos dificultades en poder detectar esta toxina, pero por fortuna ya con la disponibilidad de métodos de paneles moleculares como el FilmArray y uno de ellos para detecta este tipo de toxina, este tipo de E. coli y nos permite también entonces tener en cuenta
como una opción diagnóstica, sobre todo en los pacientes que se presentan con sintomatología gastrointestinal, aunque hay que decir que algunos pacientes pueden no tener sintomatología gastrointestinal, y si bien esta es una condición que es más de pediatría, no la vemos tanto en adultos, pero sí debo mencionar que hace parte del diagnóstico diferencial, y si un paciente tiene una microangiopatía y diarrea, estamos obligados a buscar esta posibilidad diagnóstica, y los paneles moleculares nos permiten hacer una aproximación ya muy disponibles a la mano en nuestro medio. Y finalmente, entonces, casi que termina siendo un diagnóstico de descarte, el síndrome hemolítico urémico atípico, en el cual, como les menciono, hay una alteración en las proteínas inhibidoras y estimulantes o reguladoras del complemento que van a producir una activación persistente de la vía alternativa del complemento, en el cual hay una amplificación persistente y en el cual se han descrito diferentes alteraciones genéticas en proteínas como la proteína del factor H o del factor I, que tienen efectos inhibidor sobre esta vía alternativa, pero también sobre la creación de algunos autoanticuerpos que actúan sobre el factor H del complemento, o algún estímulo de algunos genes que estimulan C3 o el factor B del complemento, que pueden tener un estímulo, un efecto positivo sobre esta retroalimentación, para que este C3 por la vía alternativa active la convertasa de C3 y se active posteriormente la convertasa de C5 para producir C5 activado, que va a actuar como una anafilotoxina, que va a producir un efecto proinflamatorio y un efecto a nivel endotelial, y adicionalmente la activación final del complejo de ataque de membrana, el C5BC9, que va a tener unos efectos también inflamatorios a nivel sistémico, que obviamente sabemos hace parte del sistema de inmunidad innato, pero en la medida que tenemos una pérdida de la regulación de este sistema y una activación persistente del mismo, vamos a tener dificultades en lo que tiene que ver con la regulación y vamos a empezar a tener manifestaciones de la enfermedad. Y en esta gráfica entonces vemos cómo a nivel endotelial la presencia o la activación de las diferentes células a nivel endotelial va a llevar entonces a que se produzca acúmulos de plaquetas, acúmulos de leucocitos, vamos a tener una activación persistente del complemento y vamos a producir obstrucción de los capilares, que van a llevar a que se produzcan glóbulos rojos destruidos o esquistocitos, y van a generar finalmente obstrucción y van a generar alteraciones en la perfusión a nivel periférico y un daño a nivel de los órganos, que va a ser responsable entonces de las manifestaciones clínicas que vamos a ver con esta enfermedad. Finalmente, entonces, esta trombosis va a generar isquemia a nivel macrovascular, pero también a nivel microvascular, generando una disfunción multiorgánica que puede, como les decía, afectar cualquier órgano o sistema. Y algunas de las manifestaciones que vamos a ver que el compromiso neurológico se puede presentar hasta el 49% de los pacientes. Los pacientes pueden estar desorientados, pueden tener convulsiones, pueden tener manifestaciones de ácido isquémico, pueden tener síntomas cardiovasculares con trombosis, con hipertensión, con infartos agudos de miocardio, síntomas gastrointestinales, y uno de los más importantes va a ser el compromiso renal. Como les decía, inclusive porcentajes hasta del 80% de pacientes que pueden llegar a tener un compromiso renal asociado a ese compromiso hematológico, en el cual siempre nos debe alertar ante esta posibilidad diagnóstica. Y entonces partimos de estos tres pilares que son claves en el diagnóstico: la presencia de trombocitopenia, definida como menos de 150.000 o una disminución de más del 25% respecto al nivel basal; la presencia de una hemólisis microangiopática no inmune, que se caracteriza por esquistocitos, una LDH disminuida, una aptoglobina elevada, una LDH elevada, discúlpeme, una aptoglobina disminuida asociado a anemia, disminución de la hemoglobina, con un CUMS directo e indirecto negativo, asociado a compromiso de cualquiera de los órganos que hemos mencionado. Entonces, ya de entrada, la presencia de estas tres características clínicas nos debe llevar a pensar en la presencia de microangiopatía, y en la cual, digamos, como les mencionaba ahorita, los niveles de ADAMS 13 van a ser fundamentales para descartar o confirmar una PTT,
descartar la presencia de toxina Shiga y finalmente por descarte llegar a la presencia de un síndrome hemolítico urémico atípico con algo interesante, bueno, cuando los niveles de Adams 13 obviamente están normales. Algo interesante y es que hay una asociación importante y si bien, digamos, el componente de microangiopatía trombótica tiene este espectro clínico similar, es más frecuente y de hecho lo hemos visto en algunos casos que hemos tenido pues y que hemos manejado, es que los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica tienen mucho más compromiso hematológico y un más compromiso de plaquetas, tiende a producir trombocitopenias más severas y tiende a producir menos compromiso renal y por eso en la literatura se sugiere que la presencia de más de 30.000 plaquetas y un deterioro de la función renal casi que elimina la posibilidad de una deficiencia de Adams 13. Esto no quiere decir que no hagamos el esfuerzo de tratar de medir estos niveles de Adams 13, pero sí nos debe hacer pensar que si un paciente tiene un compromiso no tan marcado de plaquetas y un compromiso más renal y arrancamos un manejo con plasmaféresis o más bien con recambio plasmático y el paciente no tiene mejoría, nos debe hacer de entrada en pensar en esta posibilidad diagnóstica. Si vamos en tercer, cuarta plasmaféresis diaria, recambio plasmático, insisto, tercer, cuarto recambio plasmático y el paciente no tiene una adecuada respuesta, una adecuada mejoría, nos debe hacer pensar en la posibilidad de un SHUA que de la mano con los niveles de Adams 13 en un rango normal ya nos debe hacer pensar en la posibilidad de que el paciente requiera una terapia adicional como el eculizumab. En cuanto a las pruebas diagnósticas, yo quiero resaltar la importancia del abordaje clínico. Es muy importante y siempre, pues, como en el ejercicio claramente que hacemos en el día a día, la historia clínica va a ser fundamental porque nos va a permitir hacer un abordaje de diagnóstico diferencial de entrada ante las posibilidades diagnósticas que podamos tener en nuestro paciente. El examen físico y de entrada, obviamente, los análisis de laboratorio que hemos venido mencionando, en el cual obviamente el hemograma va a ser fundamental, el extendido de sangre periférica también va a ser clave en búsqueda de esquistocitos, los niveles del complemento, que se recomienda pues la medición de ellos, sin embargo, no, hasta en un 80% de los pacientes vamos a tener niveles de complemento normal. Entonces, tener un complemento normal no excluye la presencia de la enfermedad. Y de entrada, muchas veces nosotros debemos arrancar con un diagnóstico diferencial amplio, porque pues obviamente hay muchas causas de síndrome hemolítico urémico que puede ser secundario o que pueden actuar como condiciones amplificadoras del complemento. Entonces, siempre tenemos que considerar la posibilidad de autoinmunidad, la presencia de síndrome antifosfolípidos, descartar causas virales como virus de hepatitis, virus de VIH, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C. Un diagnóstico muy importante para nosotros en la unidad de cuidado intensivo es el paciente que pueda tener una coagulación intravascular diseminada y por tanto los tiempos de coagulación, el fibrinógeno y el dímero D de la mano con esa disminución de las plaquetas, pues siempre nos debe alertar hacia la posibilidad de una coagulación intravascular diseminada, sobre todo si nos enfrentamos a un paciente séptico o un paciente politraumatizado de base. En búsqueda definitivamente pues de la toxina Shiga, sin duda, hay algunas infecciones como las infecciones respiratorias por neumococo que se han asociado también con manifestaciones de síndrome hemolítico urémico, los niveles de AMS 13 como mencionamos, y algo aquí importante que hay que resaltar y es que las alteraciones genéticas de los genes que codifican las proteínas del complemento, digamos que no siempre se van a encontrar alteradas y son pruebas que usualmente se deben enviar fuera del país. Entonces es algo que se debe resaltar y es que si nosotros llegamos al diagnóstico de SHUA, es muy probable que el paciente sí haya que hacerle pruebas moleculares, pero no deben ser una limitante el resultado de estas pruebas para iniciar el manejo dirigido, porque la demora, como vamos a ver más adelante, en el tratamiento específico se
correlaciona directamente con peores desenlaces, con mayor disfunción multiorgánica, con menor posibilidad de recuperación de la función renal y con mayor riesgo de complicaciones. Tener en cuenta entonces algunos datos importantes, y es que hasta en el 13% de los pacientes en el registro francés, con 107 pacientes, no se cumplía, digamos, de manera completa, y había pacientes que tenían un recuento de plaquetas normales. Entonces, es algo que también nos debe llamar la atención. Las mutaciones, como les decía, se pueden identificar hasta el 50-70% de los pacientes. El complemento puede ser normal hasta en el 80% de los pacientes y no, por no tener un antecedente familiar de esta condición, nos excluye esta posibilidad diagnóstica. Y finalmente, para reforzar este punto de diagnóstico diferencial, la presencia de esquistocitos es muy importante. Recordar que si el paciente no cumple esta triada, uno debería de evaluar en su evolución en las siguientes 24 horas cómo va evolucionando y si el paciente puede llegar a cumplir los 3 criterios en la evolución clínica que tenga. Lo mismo que la búsqueda de esquistocitos va a ser fundamental, porque no siempre el personal de laboratorio es muy experimentado en la detección de los mismos, y algunas veces nos toca repetir el extendido de sangre periférica debido a que los esquistocitos de entrada son un dato muy importante de la mano con estas otras manifestaciones clínicas para llegar a este abordaje diagnóstico. Como decíamos, la aptoglobina disminuida, la LDH elevada, la prueba de CUMS negativa y las pruebas de coagulación que nos descarten CID van a ser fundamentales también en todo lo que tiene que ver con la unidad de cuidado intensivo, con los pacientes que manejamos en el día a día. Y sin duda que el CUMS, de la mano pues con esto que estamos mencionando, va a ser muy importante, porque el CUMS positivo antes de transfusión pues nos debe hacer pensar en un EVANS, en una mediación inmunológica de trombocitopenia, anemia hemolítica inmune o una anemia hemolítica inmune por anticuerpos calientes. Sin duda que va a ser muy importante. De entrada, también de la mano con estos datos que obtenemos de la historia clínica, la presencia de trasplante renal, la presencia de inmunosupresores, de medicamentos para quimioterapia, de antecedentes de enfermedad autoinmune, de la presencia de un embarazo, pues obviamente nos debe alertar hacia esta posibilidad que, como vamos a ver, van a ser condiciones amplificadoras del complemento. Entonces, si los síntomas persisten, eso es otro dato también que nos debemos llevar muy importante, y es que si nosotros tenemos una condición que se puede correlacionar con esta patología, pues debemos intervenirla, y lo vemos mucho en las pacientes en embarazo, las pacientes gestantes con una preeclampsia. La preeclampsia se puede manifestar con una microangiopatía trombótica, pero lo usual que nosotros vemos es que después de que llevamos a desembarazar la paciente con preeclampsia, inclusive con síndrome HELP, a las 48 horas, 24 a 48 horas, estas pacientes empiezan a mejorar. Inclusive el compromiso renal, aún estando en diálisis, puede empezar a mejorar rápidamente, pero cuando nosotros vemos que este compromiso microangiopático persiste después de 48 a 72 horas, de entrada nos debe alertar hacia esta posibilidad, porque nosotros lo que esperamos es que después de que la paciente se desembaraza o se retira el medicamento de quimioterapia que se correlaciona con esta condición, o digamos se resuelve una hipertensión maligna, por ejemplo, que también puede ser una condición amplificadora del complemento, o se controla una enfermedad autoinmune, uno lo que espera es que el proceso de hemólisis no inmune debe empezar a resolverse. Si no se resuelve, nos debe alertar hacia esta posibilidad. Entonces, ya mencionábamos resaltar la importancia del ADAMS-13, la importancia de que ante presencia de hemólisis el CUMS va a ser fundamental, la presencia de una historia clínica muy juiciosa, detectando todos los posibles antecedentes personales y familiares, nos permite hacer un complemento también de la mano con este abordaje diagnóstico que estamos realizando. Y la biopsia también nos podría dar utilidad, pero debo decir que la biopsia realmente no es un estudio que también deba realizarse
sine qua non para llegar al diagnóstico, porque muchas veces, inclusive ante la presencia de un cuadro de trombocitopenia, pues no vamos a poder realizarla de entrada, y lo que describen las diferentes publicaciones es que muy posiblemente no nos permite hacer un diagnóstico diferencial exacto, digamos, no nos aporta mucho más en el diagnóstico diferencial, y este abordaje clínico que les estoy mencionando posiblemente sea mucho más fuerte, y si bien algunos casos puntuales como pacientes con un antecedente, un lupus eritematoso, la biopsia renal va a ser muy importante, no es como repito, pues un sine qua non para este diagnóstico diferencial. Y de la mano entonces con este abordaje que nosotros hacemos en la unidad de cuidado intensivo, debo también resaltar la importancia del manejo multidisciplinario, como lo vemos en muchos casos que manejamos complejos en la unidad de cuidado intensivo, en los cuales tenemos dificultades para llegar a un diagnóstico. Es muy importante entonces trabajar de la mano con el nefrólogo, con el hematólogo. La féresis, pues muchas veces la hacemos nosotros en la unidad de cuidado intensivo, en el caso de que sea una materna, con el especialista en medicina materno-fetal. De la mano, unidos, posiblemente vamos a poder llegar a un diagnóstico, digamos, más certero, más temprano, y poder, digamos, tomar la decisión de una terapia con una mayor confianza, y digamos, teniendo presente que este abordaje juicioso, desde el punto de vista multidisciplinario, nos da también, digamos, más confianza en el momento de solicitar un medicamento como el eculizumab, que obviamente, por ser un medicamento de alto costo, pues puede generar alerta en el sistema, en la institución, en la EPS y demás. Y digamos que en la medida que cuando tomamos este tipo de decisiones en junta y mostramos que es totalmente transparente y que hay una evidencia suficiente que soporta que los pacientes realmente mejoran, que puede impactar mortalidad, que puede impactar el compromiso orgánico, posiblemente nos va a facilitar la posibilidad de que el paciente tenga lo que requiere. Eh, para resaltar que hay muchas mutaciones que se han descrito en los genes que codifican proteínas del complemento, y que hasta el 50% de los pacientes pueden no detectarse mutaciones. Y que se han descrito más de 500 mutaciones al momento. Entonces, es algo que cada vez se está investigando más, inclusive en el momento de considerar un retiro del medicamento, ya se está llegando al punto de decir que dependiendo de algunas mutaciones genéticas específicas, los pacientes se podrían beneficiar de retirar más tempranamente, o de considerar no retirar el medicamento, o de que si lo retiramos debemos estar encima de él porque en la presencia de una recaída puede generarse un mayor compromiso orgánico, así como la presencia de autoanticuerpos y no tanto alteraciones a nivel genética, posiblemente nos debe hacer pensar en que los autoanticuerpos son pacientes, o los pacientes que tienen autoanticuerpos se pueden beneficiar mucho más de la terapia con recambio plasmático y de terapia inmunosupresora asociada para tomar, digamos, las decisiones de tratamiento. Entonces, tener en cuenta que independiente de que se detecten o no alteraciones a nivel genético o mutaciones en genes que codifican este tipo de proteínas, los desenlaces no son favorables. Independiente de que el paciente tenga o no tenga mutación, no cambia mucho la evolución y el riesgo de complicaciones. Esto para decir que no tenemos que esperar el resultado genético para dar un tratamiento dirigido que el paciente requiere. Y hablar un poquito de las condiciones amplificadoras del complemento, que va a ser muy importante tenerlas en cuenta, porque estas condiciones van a generar alteraciones o activaciones del complemento, y en un paciente que tenga una predisposición genética va a llevar a que se presente o se desenmascare la enfermedad. Entonces, si yo tengo un paciente que no tiene ninguna predisposición genética, es posible que las condiciones amplificadoras no lleven al paciente a un umbral de microangiopatía, y en este caso el paciente, una paciente preeclámptica o un paciente trasplantado renal o un paciente en quimioterapia, puede no desarrollar
desarrollar sintomatología de microangiopatía, así se desarrolle una activación importante del complemento. Pero habrá pacientes que tengan un umbral más alto y estas condiciones amplificadoras del complemento lleven a activar este complemento a un umbral que desarrolle microangiopatía, como la paciente, por ejemplo, preeclámptica, que hace clínica de microangiopatía trombótica, pero una vez la desembarazamos, se recupera espontáneamente y no persiste en el tiempo. Y habrá unos pacientes en los cuales tienen una predisposición genética y este umbral está mucho más alto y por tanto o está más cerca del umbral, mejor dicho, la condición amplificadora del complemento va a permitir un bloqueo del complemento y una sobreestimulación de esta vía alterna que va a llevar a que se presenten las manifestaciones y que persistan en el tiempo, aún después de haber retirado esa condición amplificadora del complemento, y va a llevar a que se produzca o que se manifieste la enfermedad. Entonces, eso va a ser muy importante. ¿Y cuáles son las condiciones amplificadoras que se proponen? Dentro de ellas están el embarazo, como hemos mencionado, la hipertensión maligna, el trasplante, algunos medicamentos de quimioterapia o medicamentos inmunosupresores, algunas infecciones, como les decía, infecciones por neumococo, enfermedades autoinmunes como el lupus, enfermedades como el síndrome antifosfolípidos, pacientes traumatizados, pacientes quirúrgicos. Entonces, va a haber algunas condiciones que van a permitir que esta activación del complemento en un paciente que tiene la predisposición genética active ese daño endotelial, esa activación plaquetaria y trombosis y lleve pues a que el paciente tenga como manifestación una microangiopatía trombótica. Y dentro de estas condiciones, entonces, que vamos a ver que del espectro de la microangiopatía trombótica, pues nosotros podemos tener estas condiciones amplificadoras del complemento, pueden llevar a que el paciente tenga manifestaciones no solamente de SHUA, sino que también, por ejemplo, el paciente pueda llegar a desarrollar una púrpura trombocitopénica trombótica, obviamente de la mano con una deficiencia grave de AMS13. Esto, digamos, entonces va a ser muy importante para el abordaje que vamos a hacer en cuanto al diagnóstico. Y esto nuevamente lo que nos muestra es que si el paciente se resuelve y se logra controlar una vez resuelta la causa de condición amplificadora del complemento, pues casi que entramos a pensar en que no es una microangiopatía trombótica de este tipo, pero si persiste en el tiempo es donde tenemos que hacer este abordaje complementario diferencial que les he mencionado. Tener en cuenta entonces que en las pacientes en embarazo, ellas pueden presentar o pueden tener diferentes causas para desarrollar microangiopatía trombótica, y dentro del espectro de la enfermedad de la paciente en embarazo nosotros podríamos tener una púrpura trombocitopénica trombótica, una microangiopatía asociada al embarazo, una preeclampsia, un síndrome de HELP, y en las pacientes que, como decía, persisten a pesar de resolver las posibles causas secundarias, debemos considerar la opción de un síndrome hemolítico urémico atípico. Y de la mano con el tiempo en que se presentan estas condiciones en relación al embarazo, pues vamos a ver que la púrpura trombocitopénica trombótica se puede presentar desde las 12 a las 36 semanas de gestación, el síndrome de HELP usualmente, al igual que la preeclampsia, al final del embarazo, pero el síndrome hemolítico urémico atípico usualmente lo vamos a ver en todo lo que tiene que ver en el contexto posparto. De entrada siempre nos debe alertar en el contexto posparto esta posibilidad diagnóstica. La hipertensión maligna, obviamente el paciente que tiene un cuadro de una hipertensión severa asociada a microangiopatía trombótica, que una vez se logra control de la presión arterial, el paciente persiste con deterioro clínico, persiste con microangiopatía y con disfunción orgánica, siempre nos debe alertar hacia la posibilidad del síndrome hemolítico urémico atípico. Lo mismo que cuando estamos en el contexto de una quimioterapia o en el contexto de una terapia inmunosupresora y retiramos estos manejos porque consideramos que la microangiopatía puede estar asociada a este tipo de fármacos y persiste,
el compromiso orgánico, no hay una adecuada respuesta a los recambios plasmáticos, entonces debemos considerar la posibilidad de el desarrollo de este tipo de condición. Lo mismo que cuando nos enfrentamos a un paciente con un cuadro infeccioso, como una neumonía por neumococo, por ejemplo, o un cuadro de diarreico asociado a una E. coli O157, que puede ser productora de toxina Shiga, y se resuelve o se interviene esta condición y el paciente persiste con microangiopatía, pues nos debe alertar hacia la posibilidad. De igual manera, cuando nos enfrentamos a un paciente con un lupus eritematoso sistémico, en el cual siempre será complejo definir que la presencia de una hemólisis no se deba a la presencia de anticuerpos en un paciente con lupus, en el cual muchas veces vamos a encontrar que el CUMS va a estar positivo y posiblemente de la mano con la respuesta a los recambios plasmáticos o con la terapia inmunosupresora que uno esperaría que el paciente que, por ejemplo, está hemolizando por un lupus o por una mediación de anticuerpos y debería responder a la terapia inmunosupresora o al recambio plasmático, pero si no logramos una adecuada respuesta con este manejo y persiste la microangiopatía, habrá que considerar entonces que el paciente pueda tener un síndrome hemolítico urémico atípico asociado. Y de la mano entonces con estas intervenciones que podríamos realizar en el paciente con estas características, debo decir que muchas veces lo que nosotros hacemos en el día a día o en los casos que hemos tenido, porque tampoco puedo decir que sean demasiados, pero si nosotros nos enfrentamos a un paciente con microangiopatía trombótica, nosotros arrancamos de inmediato recambios plasmáticos, hacemos recambios plasmáticos con plasma, hacemos entre 1 y 1.5 recambios plasmáticos y lo hacemos diario. ¿Y por qué lo hacemos con plasma? Porque el plasma nos permite reponer los niveles de Adams 13. Siempre hacemos plasmaféresis antes porque todavía no tenemos los niveles de Adams 13 y vemos que la PTT aparece como, estas son las guías ASFA de la última actualización del 2019, que en 2022 pues deben salir las próximas guías, aparece como una recomendación grado 1 el recambio plasmático en el paciente con PTT. Arrancamos entonces reponiendo, haciendo recambio plasmático, reponiendo el plasma porque en el plasma va Adams 13 y tratando y considerando, digamos, esa alternativa como opción diagnóstica, y adicionalmente lo que hacemos es barrer anticuerpos porque en la fisiopatología del paciente con PTT no solamente es la deficiencia de Adams 13, sino que algunas veces puede haber anticuerpos contra esa enzima. Entonces, digamos que de esa manera podemos o lo hacemos de esa manera, pero si nosotros vamos a ver la evidencia que hay para el manejo con recambio plasmático en SHUA o en síndrome hemolítico asociado a toxina Shiga, realmente la recomendación de la evidencia es mucho más baja, y por allá en un apartado de las guías ASFA y de la evidencia se muestra que hay un subgrupo pequeño de pacientes con SHUA, como son los que tienen una mediación por anticuerpos, que podrían beneficiarse del recambio plasmático, y es un grupo pequeño pero que debemos tener en cuenta. Entonces, de entrada, nosotros lo que hacemos es arrancar con recambios plasmáticos. Pero ¿qué pasa? Cuando uno ve los resultados de los diferentes estudios, se da cuenta que realmente si el paciente lo que tiene es un SHUA, o sea, los niveles de Adams 3 están normales, muy posiblemente el recambio plasmático no va a impactar en el grado de disfunción multiorgánica de nuestro paciente, y habrá que buscar otras alternativas de manejo como el eculizumab, porque sin duda no vamos a lograr impactar los desenlaces, que es lo que nos muestran, digamos, en este estudio, donde se compara eculizumab en pacientes que tienen resistencia a la terapia plasmática, y vemos cómo la posibilidad de recuperación de la función renal en los pacientes con eculizumab es mucho mayor comparada con los pacientes a los que se les hizo solamente recambio plasmático. Y esto, digamos, en el tiempo, comparando aquí eculizumab, en la parte de abajo vemos cómo los niveles de creatinina con respecto al tiempo, en un año de seguimiento, se logra una disminución progresiva que se mantiene en el tiempo, comparado con los pacientes con recambio plasmático, en el cual los niveles de creatina inicialmente pueden disminuir, pero tienden a mantenerse mucho más altos comparados con este medicamento. Y entonces, ¿qué es el eculizumab? El eculizumab es un anticuerpo monoclonal que bloquea
el complemento C5 y por tanto, al ser muy específico e inhibir la parte final de la cascada del complemento, digamos que tiene un efecto muy específico y tiene menos, digamos, un menor potencial de efectos adversos. Sin embargo, hay que decir que algo muy importante y es que hay un mayor riesgo de infección contra meningococo y por tanto se recomienda la vacunación de los pacientes y mientras muchas veces, sobre todo en el contexto de nosotros en la unidad de cuidado intensivo y como lo hemos usado, es que iniciamos el manejo, vacunamos el paciente, pero mientras tenemos el efecto de la vacuna estas 2 semanas, hacemos un manejo antibiótico que puede ser con una cefalosporina de tercera generación, por ejemplo, o con una quinolona, para disminuir el riesgo de que el paciente pueda llegar a tener una infección por meningococo, que obviamente es una complicación que queremos evitar en nuestros pacientes. Y digamos que hay algunos estudios publicados y ustedes entenderán que la evidencia en este respecto es muy anecdótica. No hay grandes estudios prospectivos, aunque estos, digamos, son estudios pequeños, son prospectivos. Hay muchos registros, obviamente hay registro americano, hay registro europeo, sobre todo el francés, que tal vez es uno de los más grandes. No hay un ensayo clínico, un RCT para este tipo de pacientes y tenemos muchas dificultades en lo que tenemos en nuestro medio y de hecho en este momento a nivel nacional estamos trabajando en una iniciativa de recoger la mayor experiencia de los diferentes centros a nivel nacional para mostrar y mirar cómo es que se comportan los pacientes que nosotros manejamos. Y este es un estudio de 17 pacientes donde básicamente lo que nos muestran es cómo es el comportamiento del recuento plaquetario que se mantiene a través del tiempo en los pacientes que reciben este medicamento. Lo mismo que en este mismo estudio también de 17 pacientes, como les digo, nos muestra cuál es el estado libre de eventos de microangiopatía, definido como ninguna disminución del recuento de plaquetas más del 25%, sin recambio plasmático y sin necesidad de diálisis, y vemos cómo en el seguimiento hasta 2 años se mantiene en un 88%, 15 de 17 pacientes, y cómo la respuesta completa de la microangiopatía, que se define como normalización de las plaquetas, una LDH normal y una reducción de creatina mayor del 25%, se mantiene hasta el 76% de los pacientes en 2 años de seguimiento. Y en este otro estudio, en el cual, digamos, se hizo un inicio de eculizumab mucho más tardío, después de 8 semanas de haber tenido el paciente con recambios plasmáticos tratando de lograr una normalización, vemos cómo la normalización hematológica se logró hasta en el 90% de los pacientes, definida como un recuento normal de plaquetas y una LDH normal. Este es un estudio de 20 pacientes. Se muestra cómo en el seguimiento a 2 años esta normalización hematológica se mantuvo. Y los estados libres de microangiopatía se mantuvieron también hasta en el 95% de los pacientes a 2 años. Y la respuesta completa a la microangiopatía, aquí sí posiblemente no le fue tan bien a los pacientes porque se demoró mucho más el inicio de la terapia y el compromiso renal no se logró de manera tan significativa, que ese es un punto muy importante. Cuando nosotros nos demoramos en el inicio del tratamiento, eso no quiere decir que no hagamos un abordaje juicioso del paciente con microangiopatía y lleguemos a este diagnóstico que es lo que queremos, pero si nos demoramos demasiado en tomar la decisión de iniciar el manejo, posiblemente esto nos va a llevar a que el paciente tenga una menor posibilidad de recuperación. De la misma manera, en este estudio un poco más grande de 41 pacientes, se mostró que la normalización hematológica también se lograba hasta en el 98% de los pacientes a 1 año la respuesta completa a la microangiopatía se logró hasta en el 81% de los pacientes a 1 año. Lo mismo que el estado libre de microangiopatía, que se logró hasta el 90% de los pacientes a 1 año. Esto para tener en cuenta entonces la importancia de este manejo que digamos que está aprobado por INVIMA, obviamente tiene un peso porque impactan la fisiopatología de la enfermedad, pero obviamente genera, digamos, alguna dificultad algunas veces por el costo que tiene la terapia,
todo lo que tiene que ver con el seguimiento, porque algunas veces, o en los casos que hemos tenido, el paciente inicia su manejo, pero el seguimiento, cuando ya va a su EPS y desde el punto de vista ambulatorio, se puede perder el seguimiento y no siempre es tan fácil que el manejo se pueda continuar. Entonces, de ahí la importancia que las decisiones que tomemos sea desde el punto de vista multidisciplinario para poder dar el beneficio del manejo a estos pacientes. Aquí vemos como en este estudio el compromiso renal o la tasa de filtración glomerular se mantiene a través del tiempo con el tratamiento dirigido. Que se muestra básicamente en los diferentes estudios que hay publicados, tanto en pacientes pediátricos, donde posiblemente la respuesta puede ser incluso mayor, donde el tratamiento, en el grupo de tratamiento precoz, en los pacientes que tienen MAD progresiva, la respuesta y la mejoría en la función renal es mucho mejor, pero cuando nos demoramos en que este es este grupo de pacientes en los cuales el inicio del tratamiento se hace mucho más tardío y hay un mayor compromiso de la función renal, cuando se decide iniciar el manejo, posiblemente esto va a afectar mucho más los desenlaces, que esto es lo que se muestra en este análisis post-hoc de los 4 estudios clínicos previos, donde definitivamente el inicio mucho más tardío y dividen menos de 7 versus más de 7 días del eculizumab posiblemente impacta de manera significativa un mayor compromiso renal. Cuando iniciamos el tratamiento más temprano, la posibilidad de que el paciente inclusive llegue a un nivel prácticamente normal de tasa de filtración glomerular es mayor cuando comparamos el inicio mayor a 7 días. Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. Y ya para terminar, entonces, quiero concluir diciendo que, como decíamos al principio, esta es una enfermedad rara, pero si la tenemos dentro de nuestras posibilidades diagnósticas, entendiendo ese diagnóstico diferencial juicioso que tenemos que hacer y en el cual tenemos que ser muy exhaustivos para llegar a ese diagnóstico de descarte, pero a su vez, como tenemos que ser muy exhaustivos, tenemos que ser muy ágiles en el diagnóstico diferencial. No podemos tardarnos 15, 20 días, un mes haciendo ese diagnóstico diferencial o esperando a que salgan todos los anticuerpos o pensando en que una prueba genética es la que nos va a definir si el paciente requiere o no requiere un tratamiento. Posiblemente iniciar un tratamiento más temprano definitivamente va a impactar en las posibilidades de que este paciente se pueda recuperar, así como el diagnóstico diferencial, las intervenciones tempranas, como le decía, el tratamiento específico con inhibición del complemento definitivamente se asocia con unos mejores resultados hematológicos y una mejor recuperación renal. Va a ser clave entonces en las posibilidades de que pacientes jóvenes, como puede ser una paciente materna, una paciente que en el puerperio desarrolla una lesión renal aguda y que ya la tenemos en diálisis o que está en hemodiafiltración y que con terapia dirigida específicamente, como el caso pues que tuvimos nosotros de una materna que desarrolla un síndrome HELP, está en hemodiafiltración y persiste con microangiopatía, incluso con persistencia de esquistocitos, y arrancamos terapia con eculizumab, nosotros logramos recuperación de la función renal y normalización, retiro de la terapia de reemplazo renal y que la paciente lograra resolver el cuadro de microangiopatía, de hemólisis, de trombocitopenia y la resolución del compromiso multiorgánico. Entonces, son terapias que definitivamente van de la mano con unos mejores desenlaces para nuestros pacientes. Eso era lo que tenía entonces para contarles. Quedo pues atento aquí a sus preguntas. Vamos a ver, a revisar con Silvia si tenemos alguna pregunta para empezar a resolver. Doctor, en primera instancia, antes de pasar a las preguntas, le quiero dar las gracias. Excelente charla, todo muy claro, muy puntual. Como siempre, doctor, perfecto todo. Muchas gracias. Eh, Acá algunos de sus colegas le dan sus agradecimientos. El doctor David Arias le escribe muchas gracias. El doctor Luis Robert Santa Fe Sánchez también le escribe muchas gracias, doctor. Excelente charla. Y el doctor Diego Moreno pregunta, dice primero, muchas gracias. ¿Cuándo deben ser los criterios para suspender la plasmaféresis en PTT?
Ok. Bueno, nosotros lo que en los casos que hemos manejado de púrpura trombocitopénica trombótica es que lo que uno busca es que el paciente normalice el recuento de plaquetas, o sea, que el paciente tenga más de 150.000 plaquetas y usualmente nosotros hacemos plasmaféresis 2 o 3 días más teniendo niveles de plaquetas normales. Nosotros tuvimos un caso que fue muy complejo y alcanzamos a llevar a 25 sesiones de plasmaféresis. La paciente tuvo un momento en que mejoró, pero volvió y disminuyó. Y en ese caso tuvimos que en conjunto con hematología dar manejo con rituximab. O sea, y adicionar manejo inmunosupresor asociado para lograr que se recuperara. Pero hay, inclusive en la literatura, pacientes que se llevan hasta más de 30 sesiones de plasmaféresis para lograr normalizar. Recordar que se debe decir el recambio plasmático realmente, porque nosotros sacamos plasma y metemos plasma tratando de reponer esos niveles de ADAMS 13, pero como les decía hace un rato, como en parte de la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica puede haber anticuerpos o autoanticuerpos que atacan directamente la enzima, algunos pacientes pueden requerir terapia inmunosupresora y en este caso rituximab podría ser una buena alternativa de manejo. Doctor, muchísimas gracias por su respuesta. Acá tengo otra pregunta, doctor, y es, ¿en qué contexto debemos considerar esta patología para diagnosticarla más tempranamente? Bueno, yo creo que mucho, en parte en la charla hemos hecho énfasis en la importancia de la sospecha diagnóstica, ¿cierto? De pensar siempre en la posibilidad de esta condición. Si nosotros tenemos un paciente con anemia y trombocitopenia, deberíamos ser muy exhaustivos en el diagnóstico diferencial de ese síndrome anémico al que nos estamos enfrentando. Y casi que es lo que tratamos de hacer en el día a día y le trato de transmitir mucho a los residentes, que veo que hay algunos de ellos conectados, y es que nosotros siempre, antes de transfundir un paciente, tenemos que ser muy exhaustivos en definir cuál es la causa que está produciendo la anemia en el paciente y no simplemente relacionar que el paciente tiene una nefropatía crónica o que el paciente tiene un antecedente de sangrado digestivo y tiene una pérdida o que el paciente tiene una hemorragia uterina, la paciente tiene una hemorragia uterina normal y eso es lo que está generando la anemia y simplemente llegar a transfundir, ¿cierto? Porque habrá muchos pacientes que no tengan microangiopatía, pero sí habrá también pacientes que tengan un componente de ferropenia o que tengan un componente de autoinmunidad que deba ser intervenido o que tenga un compromiso hemolítico tanto inmune como no inmune que requiera un enfoque importante, que requiera un enfoque diagnóstico diferencial para poder llegar al diagnóstico y finalmente dar la terapia dirigida, que es clave y creo que hacemos también mucho énfasis en el día a día, y es que para nosotros dar un tratamiento necesitamos un diagnóstico. Si nosotros no llegamos al diagnóstico o tenemos un diagnóstico errado, es muy posible que el tratamiento que hagamos sea errado. Entonces, de ahí yo creo que la sospecha clínica de entrada va a ser clave y va a ser fundamental en ese abordaje que hacemos de los pacientes. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Acá tengo una última pregunta. De igual forma, antes de mencionarla, los invitamos a todos, por favor, cualquier otra pregunta adicional que haya, escribirla por el chat para poderla seguir leyendo. La pregunta que hay es, ¿en qué momento considera que debe suspenderse el tratamiento? Bueno, esto ha sido un motivo de debate. Nosotros hace poco tuvimos un consenso, digamos, de especialistas que hemos tratado esta patología a nivel nacional, digamos que nos sentamos y estuvimos revisando un poquito acerca de la evidencia que tiene qué se hace a nivel mundial o cuándo se define el retiro del medicamento. Y lo que uno se encuentra es que hay hay digamos como resultados
o no, más bien conductas que son encontradas y conceptos encontrados en el manejo. Definitivamente por ser una terapia bastante costosa, pues se plantea mucho de entrada decir, venga, suspendamos rápido el tratamiento y ahorremos un costo, ¿cierto? Eh, como conclusiones sacamos nosotros? Lo primero es que antes de definir el retiro de un medicamento, pues es sin duda que nosotros tenemos que haber evaluado la respuesta clínica al manejo y digamos que este cuadro de microangiopatía y de falla orgánica tiene que estar resuelto, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, las pruebas genéticas o vamos hacia que todo paciente que tenga esta condición posiblemente va a llegar a requerir un estudio genético para poder documentarlo y para poder, digamos, con un mayor sustento, poder llegar a decir que el paciente tiene una alteración genética que está produciendo esta enfermedad, si bien vuelvo y resalto que en todos los pacientes no vamos a poder encontrarlos. ¿Por qué también es importante la determinación genética? Es porque hay algunos pacientes específicamente, sobre todo los que tienen mutaciones en el gen que codifica el factor H del complemento y el factor I del complemento, en los cuales estos pacientes que tienen esta alteración genética tienen un mayor riesgo de recaída, que es, digamos, otro de los puntos que hemos visto, y es que cuando los pacientes se les suspende el tratamiento, tienen un alto riesgo de recaída, algunos, no todos, porque hay algunos pacientes que nunca recaen, ¿sí? Entonces, digamos que el punto genético es muy importante, pero otro punto también que resulta ser fundamental y que nosotros hemos analizado y posiblemente es tal vez el que tenemos más dificultad en nuestro medio, es cómo hacemos el seguimiento del paciente cuando definimos el retiro del medicamento. Eso tal vez termina siendo un punto crítico y que por las dificultades que tenemos en nuestro sistema de salud, por las dificultades de acceso, por cuestiones sociales de nuestra población, muchas veces tenemos el riesgo de que los pacientes se nos pierdan en el seguimiento. Y si lo que sí es clave es que si yo tengo un paciente que tuvo un SUA, dimos tratamiento, logramos mejorarlo, retiramos el tratamiento y el paciente recae, la posibilidad de que haya un compromiso sistémico con disfunción orgánica que pueda llevar a la muerte del paciente es muy alta. Entonces, de ahí la importancia de que si nosotros vamos a definir el retiro del medicamento, debemos garantizar un seguimiento adecuado para que en el momento que el paciente empiece a hacer hemólisis, empiece a hacer compromiso orgánico, a hacer falla renal o compromiso en otro sistema, deba reiniciarse de inmediato el tratamiento. Eso sería como la respuesta a esa pregunta. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerla. Bueno, doctor, veo que no hay más preguntas por el momento. Algo que no hice al inicio y me disculpo fue presentarme. Yo soy Silvia Calvo, gerente de producto de Alexion. Y para finalizar, de nuevo, muchísimas gracias a todos por estar acá, por tomarse este tiempo, por escuchar sobre esta patología. Esperamos que hayan quedado estos excelentes mensajes que dio el doctor Escobar para todos ustedes. Y doctor, de nuevo, muchísimas gracias por su tiempo, por todo su presentación y su charla. Felicitaciones. Bueno, Silvia, muchas gracias a usted y muchas gracias a todos por la atención. Quería terminar diciendo que no soy epidemiólogo. En la programación Sí. decía que yo soy epidemiólogo, pero no, no soy epidemiólogo. Muchas gracias a todos por su Gracias. atención, por haber estado aquí presentes esta noche y feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que descansen.